Aquí está don César Parra. Así es. Ya. Aquí hay el nombre de unas personas que son importantes en el mundo de la psicología. El primero psicólogo incluso que fue precursor, diría yo, del mismo Freud, es Carmona, el doctor Carmona. Por supuesto, pues, el doctor Carmona. Ya. Otro que fue mártir en manos de un loco por equivocar su diagnóstico, que fue el doctor Fontecilla. No sé si habría hablado usted. Por supuesto, el doctor Fontecilla. Es que todos esos nombres que usted me relata, mi querido profesor, fueron doctores que dieron su dictamen en el caso de Carmen Marín, pues, de la famosa No, pero Fontecilla no, Fontecilla murió el 29 de este siglo. Carmona sí. Debe haber sido hijo del otro Fontecilla, seguramente. Claro, y el otro también, el doctor Revolugo también, Augusto Revolugo. Revolugo, sí, pues, y también... Y nuevo está Roa, está... el gran Armando Roa. Y está el doctor Telles también. Así es. Y actualmente el doctor Silva, que es muy importante y amigo mío. Me acompañó a mí en investigaciones paranormales, incluso de posesiones diabólicas. Vamos a hablar de eso, pues, profesor. De eso mismo. Vamos a hablar de eso. Aquí estoy arrellanadito ya. Qué rico. Un vaso de agua, bueno. Un vaso de agua por si acaso. Listo. Ya. Pero hay que echarme un poco para atrás. Ahora estoy a su disposición. Ya, bueno, efectivamente nos conocimos en la hermandad, ahí tuvimos largas conversaciones, pero además hemos departido creo que un par de veces en TVN, y además nos tocó ir juntos una vez al cementerio católico a hacer un recorrido, que también fue muy entretenido. ¿Íbamos con Ramírez? No. Creo que íbamos con el Gonzalo Ramírez en aquella época. Ese fue el doctor Ramírez, una vez chocó con un santo y casi cayó muerto. No, se chocó con una virgen de mármol y pensó que había chocado con un fantasma, po. Claro, y casi cayó muerto. Y Sí, la otra no. vez con Ramírez pasaron varias cosas. No, una vez además. estábamos en el cementerio en Playa Ancha. ¿Ya? En el cementerio, me parece el disidente, no el disidente, el del frente. Ah, el número uno. Íbamos andando y había unos pinos ahí, y de repente un de estos búhos empezó, camina y sale volando gritando. Casi se murió este niño, por supuesto. Pero lo más grave fue un rato después. Encontramos una tumba vieja que estaba desarmada. ¿Ya? Estaban los huesos de por lo menos 80, 100 años. Y yo le dije, mire, yo voy a provocar aquí, ustedes saben de que el fósforo, que está muchas veces lo que es calcio, por lo tanto en un hueso hay. Así que yo voy a provocar aquí con el bastón, le dije yo, una llamarada así parecía la de los trolebús, cuando se acuerda usted, sí, perfecto. Así que prepárese. Ya, pues. Iba Cabecita también ahí, Cabecita iba también ahí. No me diga que usted quería provocar un fuego fatuo. Un fuego fatuo, exactamente. Muevo el asunto y se produjo el fuego fatuo. Oiga, ¿En serio? Sí, Cabecita y Ramírez arrancaron a salto de mata como a 60 metros más allá, desesperado que yo estaba haciendo brujería. No, hombre. Incluso me acuerdo que la última vez que vi a Cabecita el día antes que muriera, que vino a mi casa a hacer un programa que después nunca supe de qué se trataba. ¿Ya? Cuando se iba, y le digo a Cabecita, cuando lo iba acompañando yo al auto de ellos, oiga, dije yo, ¿de acuerdo de eso ustedes? ¿Todavía cree que es brujería? Sí, dijo, todavía creo que fue brujería, dijo. Y me acuerdo yo que ellos, cuando partieron en la van, se fueron atrás y se despidieron, nunca más lo volví a ver. Porque iba él, la señorita que murió, y el otro, el torito de Melipilla, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido el...? No, el torito que le llamaban, que era notero, que muy bueno. Ah, ya, ok. Ya, tenía un apellido extranjero. Ay, Ward, algo así era, me acuerdo. Perfecto. Bueno, así que no, sí, muchas aventuras a veces han existido. Profesor, pero yo creo que corresponde... Ahora, le iba a hacer una consulta. ¿Cómo voy a poder consultar esto? ¿Esto va a salir, usted lo va a publicar en alguna parte? De hecho, en este momento, esto se está viendo en Facebook en vivo, pero no se preocupe, usted no está saliendo en el envío. Ya. Y hay 823 personas conectadas. Ah, qué bien.
Entonces, Bien. en Facebook, entonces lo busco yo. Yo le voy a mandar, de hecho, apenas termine el programa, Todos los detalles. le voy a mandar el link para para que lo pueda ver. para pedirle yo a la gente con quien yo estoy, yo tengo 30.000 seguidores en el Facebook, se lo voy a pedir para que se le agreguen, pues. Ya, pues yo le voy a despedir también a los chicos que le avisen entonces a sus seguidores que se suman a esta transmisión. No sé que no sé si que no van a saber ellos, porque vale. tendría que yo comunicarles exactamente. Pero eso se puede hacer mañana o pasado, ¿no es cierto? Sí, no hay problema, lo podemos compartir mañana pasado. Que he aparecido ahí, exactamente. Porque ahora vamos, empecemos la entrevista. Comencemos la entrevista. Yo te voy a hacer un homenaje, obviamente, a su padre, pues, del mismo nombre. Me alegro mucho. Don Hugo Cepeda. ¿Berríos o Barrios? Barrios. Que de hecho muy poca gente lo sabe, don Hugo, pero su padre le puso la banda presidencial a Eduardo Frei Montalva, pues. Exactamente. Era presidente del Senado, mi padre. Su padre fue presidente del Senado. Mi padre estuvo casi 33 años en el Congreso. Salió elegido diputado en octubre del año 1932, juró en diciembre del 32 y después el año 57, en noviembre, en una elección extraordinaria, salió elegido senador hasta el 20 de mayo del año 1965. Así es. Y del 62 al 65 fue presidente del Senado. Había sido antes también presidente del Partido Liberal durante 7 años consecutivos. Sí, pues. Después fue presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Fue consejero del Banco Central también. Así que ha tenido ahí una vida. Muy poca gente lo sabe, pero su padre estuvo en política activa, ni más ni menos hasta 1990. Fue vocero de la Alianza Democrática. De la Alianza Democrática, y él funda el Partido Republicano, una escisión del Partido Nacional en el fondo. Exactamente. Eso. Sí. Así, y usted mismo también fue diputado, don Hugo. Tiene razón, fui diputado yo 2 periodos, de 1961 a 1969, hace casi 60 años atrás. Claro que era joven en aquella época, pues. Ahora bien, ¿le gusta el Congreso hoy día o no? ¿O lo vamos en problemas con eso? No, es que son épocas distintas. En esa época era otro Congreso, era otra política. Entonces, por lo tanto, no soy moralmente muy autorizado para poder juzgar, pero debo reconocer que hay cosas que no me gustan en el Congreso. Veo que hay una cosa, por ejemplo, que me llama la atención, es un detalle. Yo veo que muchos diputados leen los discursos. Están ahí con la pantalla leyendo, seguramente se lo hacen sus asesores, no sé, cualquier cosa. Eso me llama la atención. Bueno, en tiempos nuestros, por ejemplo, no teníamos asesores, nosotros cada uno se rascaba con sus propias uñas. Había que estudiar los proyectos a fondo y los diversos partidos políticos que representantes en el Congreso le asignaban a uno, por ejemplo, que formaba parte de la Comisión de Legislación y Justicia para que estudiara los proyectos de constitución, legislación, de leyes, los de educación, asuntos educativos. Y entonces él informaba en los almuerzos que se realizaban todos dentro de cada partido, los días martes creo, informaban a sus colegas de cómo había que votar, cómo había que hacer las cosas, cómo hay que estudiar, y se sostenían las cosas en la Cámara. Así que por eso mismo había una preparación permanente, o sea que en ese aspecto, si lo único que nos pagaban a nosotros era el secretario. Teníamos un secretario, entrada gratis al Estadio Nacional, y podíamos nosotros... En su época de diputado, los diputados tenían ese privilegio, entre comillas. Ese privilegio, entraban al estadio. Al estadio gratis. Y a ferrocarriles. No, teníamos otro privilegio más. Nos podíamos trasladar en el ferrocarril del Estado. Sí, tenían pase. Y dentro del territorio nacional, en LAN también, en avión. Esos eran todos los privilegios que tenía el parlamentario, nada más. Efectivamente. Y además otra cosa, yo le voy a decir una cosa. A ver. Nosotros, por ejemplo, yo nunca hice uso de mi condición de parlamentario, por ejemplo, para romper una fila. Hacía la fila. Eso habla muy bien de usted. No, eso nunca. Y además otra cosa también, cada vez, por ejemplo, que hay un control que hacen permanentemente ahí, yo mostraba el carnet de chofer. O sea, en el fondo nunca usé el carnet de diputado. Y cuando tenía
tenía que identificarme, era curioso, como no llevaba nunca el carnet, yo tenía, en esa época daban una medalla. Ah, sí, una pues. medalla. Claro, entonces mostraba la medalla, cuando mucho. ¿Ah? Porque Ya, yo bien, era, pues. No, bien. eso era lo único que hacía, pero tampoco muy rara vez lo hacía. Nosotros nunca, esos aspectos nosotros nos considerábamos vulgares y corrientes ciudadanos. Lo que sí sosteníamos el derecho a la inviolabilidad por las opiniones que emitíamos y votos que emitíamos en el ejercicio del cargo parlamentario, dentro de la sala y dentro de una comisión, o afuera en una comisión. Así, pero no había inviolabilidad. Si acaso uno decía un discurso incendiario en una plaza, por ejemplo. No, además, pues, obviamente. Eso, ahí sí que no se podía hacer, y ahí había que responder. Y muchas veces fueron desaforados parlamentarios por injurias y calumnias, que era precisamente por excedencia. No, es que le tocaron tiempos movidos a usted, pues. Ahora, y además otra cosa. Ajá. Yo voy a contarle una cosa, por ejemplo, orgullo. Usted sabe que hasta hace muy poco parlamentarios vivían, o sea, murieron en salas comunes en los hospitales parlamentarios. La gente no salía rica, salía pobre. Sí, pues. E incluso personas que tenían situación económica cuando entraba la política salían deterioradas su condición. Como los presidentes, no se olvide usted que don Juan Luis Sanfuente, que era un hombre riquísimo, terminó en su fondo repartiendo picanas y no salió nunca más porque no tenía dónde caerse muerto. Don Aníbal Pinto, por ejemplo. Aníbal Pinto terminó de corrector de estilo. Corrector de estilo en el diario El Ferrocarril, imagínese. Por supuesto, sé que en el fondo, económicamente era un deterioro. Ahora, habían casos de parlamentarios que se sospechaban que podían ser negociados, pero eso automáticamente se le aislaba. Y cuando se descubría, por ejemplo, que en un determinado proyecto algún parlamentario estuviese comprometido, era un antecedente poco menos para votar en contra del proyecto. Claro. Una última pregunta de la política antes que nos vayamos al tema que nos convoca, temas más esotéricos, más místicos. ¿Cuál fue el diputado más talentoso que usted conoció estando en el Congreso? Mire, ¿cuál fue su par más talentoso? No, yo conocí varios muy talentosos. Muy talentosos. Unos con inteligencia natural, otros con preparación jurídica. Por ejemplo, preparación jurídica de Jacobo Chauson, Hugo Rosende, por ejemplo. Hugo Rosende, Jacobo Chauson. Eran bastante, ahora brillante. Era don César Gobiurrutia también, porque era comunista. Demócrata, sí, pues. Demócrata cristiano también había uno muy valioso. Estaba, por ejemplo, Rafael Gumucio. Bosco Parra, en el segundo periodo, y liberales, por ejemplo, por Aldunate, conservadores Salvador Correa, Luis Valdés. En el fondo, había más o menos unos 25, 30 o 40 diputados que eran sumamente preparados. Eso era una cosa. Y además, otra cosa, usted sabe que todos eran por lo menos 20, 25, 30 años mayores que yo, en edad. Claro, así que yo a la mitad de la cámara le decía don, pues no lo iba a tutear. ¿Ya? Le decía don. Así que imagínese ahí en ese aspecto y aprender de ellos mucho, aprender mucho. Y muchas veces, porque yo era muy apasionado en los debates, sí, sobre todo en los asuntos doctrinarios, y tenía dificultades a veces con los demócratas cristianos, cuando eran 82, o antes a veces con los comunistas, pero en el fondo yo nunca tuve animosidad personal en contra de nadie. Ese era un sello de la vieja política, yo creo. Eso exactamente. De animosidad personal. Las peleas eran políticas, las dificultades. Yo me recuerdo un día me encontré en la calle con don Luis Corbalán, que había sido secretario general del Partido Comunista. Bueno, dije, fuimos enemigos. Nunca hemos sido enemigos, fuimos adversarios, me dijo. Mire, ahí con don Luis Corbalán. No, que me encontré un poco antes que muriera don Luis. Mire. Ahora unos 20 años atrás, y me dijo, fuimos adversarios, no enemigos. Y tiene toda razón. Me equivoqué cuando se lo dije. En el fondo había cierta, ¿cómo le podría decir yo? Tolerancia e incluso amistad. O sea, nosotros separábamos muy bien las dificultades y que a veces con mucha pasión se defendían los puntos de vista políticos. Pero ahí nomás. Pero los asuntos personales, en el orden personal, había respeto y consideración entre la gente.
¿Y en qué momento, profe, cuál es su primer contacto con el mundo de lo esotérico, con el mundo de lo paranormal? Se lo voy a ¿En decir qué momento el inmediatamente. abogado Hugo Cepeda tiene este primer Te lo contacto? voy a decir inmediatamente Por con favor. fecha, fíjese, por A ver. ciertos hechos. 1968. Yo todavía era diputado. En la casa del historiador don Jaime Izaguirre, Ya. caballero que fue siempre muy bonito, nunca tuvo propiedad en ninguna especie, arrendaba su casa toda la vida, ni tenía auto tampoco. Bueno, él era cuñado de Julio Filippi, que era gran Gran Julio Felipe, que estudioso, también vamos a hablar de Julio Felipe en algún Julio momento. Filippi, que era gran estudioso de fenómenos paranormales y sobre todo Demonólogo. Sí, pues. demonólogo y que sabía bastante. Entonces, más o menos por el mes de agosto del año 68, o de julio, hizo 4 o 5 sesiones cada 2 semanas en la casa de Izaguirre, que asistimos unas 7 u 8 personas, en que estudiamos demonología, sobre todo basada en la doctrina de Santo Tomás. Y Usted me está estuvimos diciendo viendo que se varios juntaban con Julio Filippi con Julio a Filippi estudiar demonología. a estudiar demonología. Y ahí aprendí bastante. En el fondo ese fue pero yo le decía un caso. Si usted me pregunta cuándo fue la última reunión, se lo digo exactamente. El día lunes 17 de septiembre de este año. ¿Por qué? Porque al día siguiente, en Linares, un accidente automovilístico, murió don Jaime Izaguirre. Tiene toda la razón, me había olvidado que Jaime Aguirre murió en un accidente automovilístico. Exactamente. Entonces yo le pregunté muchas veces después a don Julio a qué relacionaba. Nunca me cambiaba conversación y me hablaba de otra cosa. Pero a mí me llamó mucho la atención esa coincidencia. Por eso no me he olvidado nunca de la fecha. Perdón, profesor, usted me está diciendo que quizás la muerte de don Jaime Aguirre haya tenido una causa anclada en estas conversaciones que ustedes tenían. Yo creo que puede haber sido así. Pero Filippi nunca me lo confirmó. Me cambiaba conversación, nunca me contestó. Porque yo lo que sí supe, Sí, me sí, contó un pajarito por ahí, sí. era que Julio Filippi, en sus últimos años, al igual que el padre Pío, era torturado por el demonio en su casa. Por supuesto. No, era De hecho, claro. su comida se transformaba en porquerías, qué sé yo, el diablo lo golpeaba en su biblioteca. Yo voy a poner otros casos de otro santo. Ajá. San Antonio María Ligorio, el gran moralista que era de la iglesia. Los últimos murió a los 92 años, teniendo 90 años de edad ya postrado, tenía las tentaciones sexuales más horrorosas. Era una cosa que se levantaba, se echaba agua, era cosa, 92 años, imagínense. Lo tentaba el diablo por ese lado. Él seguía. También el padre Osvaldo Lira, me lo contaron, esto no Osvaldo Lira también. No, que el padre Osvaldo Lira también en los últimos 2 o 3 meses de vida tuvo problemas de que el demonio lo anduvo maltratando, lo atormentó. Pero no me consta lo que le estoy diciendo, sino que lo contaron algunos amigos de él. Y el otro caso fue de Filippi también. Y sí, el caso del padre Pío. El padre Pío, que el caso que lo golpeaba al demonio y era una cosa terrible, pero aparecía al día siguiente todo moreteado, apaleado, porque lo tiraba de un lado a otro contra las paredes de su celda. Fue una cosa terrible el padre Pío. Lo que quiere decir de que cualquier persona, por muy santa que sea, muchas veces está expuesta a las agresiones por parte del diablo. Ese es un tema interesante, profe. De hecho, yo le voy a comentar que ayer, en este mismo programa, a esta misma hora, recibimos el llamado a un joven que había jugado con un grimorio. Y fíjese que pasó algo muy curioso aquí en mi casa. Fíjese que yo tengo un timbre, pero que ya los cables están desconectados hace mucho tiempo. Claro. ¿Me creerá usted que sonó 3 veces el timbre? Para que vea usted. A mí me pasa lo siguiente a propósito del grimorio. Hará cosa unos 15 años atrás, un joven que había pertenecido a una secta satánica. ¿Ya? Y que la abandonó. Y me regaló precisamente un grimorio muy célebre del siglo XVII que se llama La Cotilla de Salomón. Las famosas, no son las clavículas. La clavícula de Salomón, exacto, la clavícula de Salomón. ¿Ya? Y usted sabe que se hizo una edición a comienzos del siglo XX. Claro que faltan, por ejemplo, páginas, que no sé. Pero ahí salen, por ejemplo, todo tipo de conjuros
para todo tipo de cosas. Es un libro muy peligroso, por supuesto, Claro. que yo lo tengo siempre bastante escondido. Y lo más curioso es que una vez tuve que hacer una consulta y no lo encontré, y después que ya no pude encontrarlo, tuve que actuar, volví a la casa y lo encontré, porque pasa muchas veces, lo decía Filippi, que muchas veces el diablo, decía Filippi, esconde los libros, y a mí me ha pasado varias veces, cuando me tengo que... Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de hoy día, Por favor. Quise consultar el libro de Armando Roa, Demonio y psiquiatría. Demonio y psiquiatría, para ver el asunto sobre todo de la Carmen Marín. No lo pude encontrar. Va a ver usted que apenas corte el teléfono voy a llegar a mi escritorio y a mi biblioteca y lo encontré inmediatamente. Pero para que me acuerdo yo de qué se trata. Sí, para que vea usted. Hay un caso ahora me pasó. Si quiere, hablemos un poquito de Armando Roa, porque, a ver, Armando Roa, para mí es un tipo fuera de serie, porque el libro, no sé, bueno, usted me imagino lo ha leído, ¿sí? Tiene un comienzo precioso donde Armando Roa dice: hace apenas 40 años el tuetué cantaba en nuestros campos, la gente se refugiaba temprano antes de la noche y criaturas de todo tipo invadían los caminos solitarios. Ese comienzo del libro de Armando Roa yo lo encuentro una joya, bellísimo. Por supuesto. Y él hace, una reflexión. La gente le tiene miedo al tuetué, pues. Claro, entonces, bueno, Armando Roa lo que nos quiere decir en esa introducción es que efectivamente él escribe el libro en la década del 70, dígase, él está haciendo un ejercicio más o menos entre 1930 y 40, el campo chileno era un campo todavía lleno de superstición. Por supuesto, y además otra cosa, esto es muy importante porque Roa, que era un gran científico además, abre este tipo de espacio para lo que usted llama lo paranormal. Que en esa época no se aceptaba, porque en esa época la ciencia era muy pretenciosa, bueno, siempre lo hacía. Entonces solamente aceptaba los aspectos psicológicos oficiales, si pudiéramos decir, de tipo de Freud, cosas así. Jung fue el primero, en el fondo, en romper un poco esto, y se separó de Freud, en romper esta muralla que había. Por eso, y hay muchos jungianos por eso. Pero aquí en Chile, una serie de doctores, en el fondo ya prácticamente esto lo reconocen. Y actualmente, esto es lo importante, actualmente ya hay varios médicos que reconocen que al menos un 10, 12 o 15% de casos difíciles que ellos conocen y que no tienen explicación, sin embargo han sido sanados con las asistencias espirituales, o sea, con exorcismo o con sanaciones. Ahora o sea bien. Eso demuestra que lo reconocen ya. Porque usted sabe que, al menos en la Iglesia Católica, antes de hacer un exorcismo, primero escucha a la ciencia médica que haga exhaustivos análisis. Claro. Porque puede haber problemas de carácter psicológico, etcétera, y sugestiones, muy común. Por eso es muy difícil, por eso los casos de posesiones diabólicas son excepcionales. ¿Sí? Eso es lo que a mí me gusta de Roa, de Armando Roa, don Hugo, que él, a pesar de ser un científico, él no deja su fe de lado. Él era un hombre profundamente católico. Por supuesto. Incluso en el tema de Carmen Marín, que de hecho él reproduce en un capítulo de Demonio y Psiquiatría, él reproduce facsimilarmente casi el juicio que hicieron los doctores de la época. Claro. Y ahí entramos, a ver, él dice, el caso de Carmen Marín, de la endemoniada de Santiago, fue el punto inicial de la psiquiatría en Chile, porque los médicos se vieron obligados a tomar una decisión, se vieron obligados a tomar partido. Y de hecho, son como algo así de 10 médicos los que son convocados a los que San Borja. Y ahí hay un disidente, pero decir que era el más científico de todo, que era el doctor Carmona. Claro, digamos que en el fondo, me acuerdo que leí el libro, me da la impresión que entre todas las comisiones de todos los médicos hay una especie como de empate técnico. 5 se inclinan por la posesión y otros 5 se inclinan, encabezados por Carmona, por una explicación racional, anclada en la racionalidad. El más importante es Carmona ahí, de ese grupo. Carmona prácticamente fue, no digo un precursor porque no se conocieron ni nada, pero un hombre que sostuvo tesis muy parecida a la que posteriormente realizó y planteó el doctor Freud. Por eso mismo Carmona fue bastante importante. Pero en el fondo ahí, y además en el caso de los exorcismos, hay una cosa muy curiosa, que era prácticamente de hecho público, porque asistía gente
Bueno, ese, ojo, eso es mérito, profesor, del padre Raimundo Cisterna. Cisterna, que fue Raimundo Cisterna abre las puertas, contrariamente, y eso a lo lo que gané, normalmente se hace. contrariamente a otros exorcismos posteriores, que fueron bastante secretos. Claro. El padre Cisterna abre las puertas del Hospital San Borja y dicen, vengan a ver a esta chica porque yo creo que alguien me dé una explicación racional. Esta Por chica supuesto. tiene fuerzas extraordinarias. Esta chica es capaz de ver cosas, o sea, de adivinar hechos futuros, de ver cosas que no tiene frente a sus ojos. Entonces que Por alguien me supuesto. explique qué es lo que pasa aquí. No, y los casos de levitación también, que Levitación, tenía la fuerza fuerza que extraordinaria. tenían que 3, 4 hombres fortachos de ahí, tenían que dominarla. Efectivamente. No, y además también, no, sí, es un caso muy especial el de la Carmen Marín. Ujú. Y eso causó precisamente mucho temor en Santiago y sobre todo curiosidad también, ¿no? Claro. Pero la sociedad entera santiaguina, de Capitán Apaje, estaban precisamente interesados por este caso. Y el padre Cisterna, como dice Raimundo Cisterna, fue el exorcista. Ahora, el problema de los exorcismos, usted sabe que el demonio, en el fondo... Oiga, todo esto, don Hugo, le tengo una papita, por si me quiere acompañar un día. Yo ubiqué la sepultura del padre Cisterna en el cementerio católico. ¿Lo ubicó? Lo tengo, por si, y de hecho... Vamos a tener que ir un día. Vamos a ir a honrar la sepultura del padre Raimundo Cisterna. Padre Raimundo Cisterna, exactamente. Y quiere que usted sabe que el demonio normalmente obra tentándonos. O sea, tentando quiere decir persuadirnos a que nos apartemos del camino salvífico que Dios nos ha señalado. Siempre desbaratándolo. Eso es lo que normalmente empezó con nuestro primer padre del paraíso y lo ha seguido siendo siempre. Y ha tenido generalmente éxito. Y siempre usa táctica, porque usted sabe que es verdadero el viejo refrán que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Así es. Entonces, dice don Eugenio Ors, creo que fue el que lo dijo, que la mejor treta que ha inventado el demonio en tiempos actuales es convencernos de que no existe. Así es, pues, y el escritor argentino Leopoldo Marechal dice por ahí también, la tristeza es el juego más tramposo del diablo, dice también. Exactamente, la tristeza. Y la otra que es una cosa, usted sabe que el mal no existe como un ser que anda andando por la calle, no, está siempre, hay un ser que sea malo. Está adherido siempre a un ser. Y el caso del diablo, por ejemplo, él no es el mal, él es un ángel malo. No es el mal, es un ángel malo. Pero es ángel, y por lo tanto tiene todas las perfecciones de los ángeles. Y eso es una cosa muy... El poder, por ejemplo, usted sabe que si Dios le permitiera al diablo hacer lo que quiera, en 10 minutos puede destruir la ciudad de Santiago también. Entonces, ¿qué es lo que pasa así? Pero al perder la gracia de Dios, al transformarse en lo que fue Satanás, ¿qué pasó? Perdió algo propio los ángeles de la gracia, que es el esplendor del ángel. Yo sé que el esplendor del ángel es tan extraordinario que si nosotros viéramos un ángel tal como es, no caeríamos muertos. Por eso que a lo largo de toda la historia siempre los ángeles aparecen con figuras humanas, precisamente para que podamos alternar con ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que perdió entonces esta luz del resplandor propio de los ángeles. Lo perdió el demonio y sus amigos. Y aquí, pero él trata de crear la sensación de una luz. Por eso tiene nostalgia la luz y crea una luz artificial que por supuesto no es la otra. Por eso que él tiene siempre esta nostalgia de luz. Y todo lo que se asemeja, por ejemplo, Antares de la Luz. ¿Ve usted? Generalmente todos los amigos en secta y todo buscan un nombre que signifique ese recuerdo de luz. Y ahí entonces están precisamente... Ahí estaríamos hablando nuevamente de esa luz mentirosa, de esa luz falsa. Exactamente, para engañarnos. Y otra cosa también que tenemos que sacar también nosotros, los ángeles no tienen sexo. Porque usted sabe que cada ángel agota su especie. Por ejemplo, el arcángel San Gabriel es de una especie distinta que el arcángel San Miguel. ¿Ya? No como nosotros que somos individuos de la especie humana. Tenemos la misma especie nosotros, la misma naturaleza. Pero, ojo, profesor. Pero los ángeles pertenecen al género de los ángeles, pero cada ángel es una especie diferente. Por lo tanto, los ángeles no se reproducen.
Pero profesor, No, sin embargo, son capaces de crear un símil de sexualidad a eso través de sí, los pues, incubos y de los sucubos. exactamente como usted tan sabiamente lo dice. Mire, entonces los ángeles, ¿qué es lo que pasa? Que los ángeles pueden realizar, por ejemplo, realizar un acto sexual, pero no engendra. Todos esos que llaman hijos los diablos no son propiamente hijos. Pues, claro que pueden tomar el semen de un hombre y depositarlo en la vagina de una mujer. Eso pueden hacer. Pero ellos no pueden engendrar. Claro. Entonces, por eso cuando antiguamente, sobre todo en el siglo XVI, se hacían los famosos que se llamaban los aquelarres, que eran verdaderas asambleas de brujas. Concurrían las brujas y brujos también. Y el demonio generalmente en forma de macho cabrío actuaba. Y actuaba de dos maneras. Si hacía haciendo sexo con una mujer, actuaba como incubo. Efectivamente. Incubo. Si actuaba como mujer, hacía el papel que se llama súcubo. Sucubo, claro. Entonces cualquiera de los dos paneles, pero el ángel no por eso iba a experimentar placer, nada, porque él no puede tener placeres carnales. Como un ángel tampoco lo tiene. Entonces ahí eso es. Y la otra forma fuera la tentación que el ángel hace también son ¿cómo le podría decir yo? El ilusionarnos respecto de ciertas cosas. Por ejemplo, yo le voy a poner un caso. Usted sabe que el alma no pueden penetrarla, porque eso solamente lo penetra Dios. Pero sí pueden posesionarse del cuerpo. Pero a veces entonces posesiones del cuerpo. Pero sin embargo pueden intervenir nuestros sentidos internos. Usted sabe que nosotros tenemos sentidos externos que son la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Pero cada sentido externo tiene en el cerebro nuestro un correspondiente que se llama el sentido interno, que forman parte del cerebro, no forman parte del alma. Entre ellos está, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, está el sentido de, ¿cómo podemos decir? La fantasía, por ejemplo. Ya, perfecto. La fantasía nuestra es totalmente corporal. Entonces el demonio puede intervenirla. Y ahí entonces nos puede hacer ver cosas distintas a lo que es la realidad. También nosotros tenemos lo que se llama el sentido común, aunque dice que el menos común es los sentidos, que es aquel por el cual nosotros cuando recibimos información de los diversos sentidos externos, los acabamos y los aunamos y los combinamos y los hacemos compatibles entre sí, los integramos. También tenemos lo que se llama la estimativa, igual que los animales. Por ejemplo, los animales tienen lo mismo. El hecho mismo de reaccionar inmediatamente frente a un peligro en forma animal, como decimos nosotros. Una vaca, por ejemplo, reacciona frente a cualquier tipo. Y además tenemos una memoria sensitiva, no la memoria intelectual, sensitiva, que la tienen los animales también. Claro. Pero la memoria sensitiva nuestra no está en el tiempo, sino que es instantánea. Son los déjà vu que usted ve. ¿Cuántas veces decimos, mire, señor, esta escena, por Dios, yo la he vivido antes? Pero no podemos adelantar nada. ¿Ve usted? En el caso también los animales, por ejemplo, si hay una cuerda con electricidad a una vaca y le pegó una patada porque quiso pasar, vuelve a pasar por el lugar, no va a tocar nuevamente la cuerda donde está la electricidad. Pues tiene la memoria sensitiva. Entonces, eso puede intervenirlo el diablo. Perfecto. Y que nos impide muchas veces comunicarnos con el exterior, porque nosotros sí los sentidos no podemos ver, no podemos comunicarnos con el exterior, pero no pueden penetrar. Y cuando nos poseen el cuerpo y actúan como si fuéramos, actúa el diablo como si fuéramos nosotros. Ahora bien, profesor, ¿envidia el demonio en nosotros el libre albedrío? ¿Envidia nuestra capacidad de libre albedrío? Claro, él tiene que reconocerla. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por eso que el diablo, para hacernos pecar, nos persuade, no puede determinarnos, porque si nos determinamos no seríamos libres y por lo tanto no pecaríamos. Claro. Entonces él nos convence de algo. Mire, el mejor ejemplo es el paraíso. ¿Qué fue lo que dijo el diablo? ¿Qué le dijo a la mujer? Primero que nada, hizo un planteamiento chueco al problema. Dijo, así que Dios le prohibió a usted comer del fruto de cualquier árbol del paraíso. Y la mujer le dijo, no, podemos comer de todos los frutos, menos del árbol
de la ciencia del bien y del mal, que es el orden moral. Entonces llega el diablo, entonces hace la segunda ataque. No, le dijo, la insidia. No, le dijo, pueden comerlo, pero Dios celoso no quiere que lo comen, porque si ustedes comen este árbol, van a ser dioses como él. Van a ser como dioses. Van a ser como dioses, exactamente, no como dioses. Y la ciencia del bien y del mal, ¿qué significaba eso? Que había un orden moral que le había dado Dios a nuestros primeros padres. Y eso es lo que les permitía estar en estado de gracia, en la inmortalidad y todo. Y el día que contravinieran precisamente ese orden y dijeran, no señor, nos ordenamos respecto a nosotros mismos, mi libertad no tiene límite, mi libertad no tiene deberes, sino que solamente soy libre, 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 como muchas veces lo escuchamos actualmente. Entonces ahí pecaron entonces de orgullo, de orgullo. Profesor. Ahora, el problema es ¿Sí? que ahí, y ahí entonces es muy curiosa la historia del pecado, y ahí pecan, y ahí dice que la mujer le dio la manzana a su marido, primero que sea al marido. Claro. Fíjese que hay una discusión. ¿Por qué pecó primero la mujer? No es antifeminismo. ¿Sabe usted la explicación? O sea, tengo alguna teoría. A los bereberes del desierto que le dieron a hacer la Biblia, primero, que eran sociedades totalmente machistas, había que dejar claramente establecida la libertad de la mujer. Porque si hubiese cometido primero el hombre el pecado, la pobre mujer habría sido, claro, las dominó y la obligó a comer la manzana. ¿Ve usted? En cambio, el hecho mismo que fue ella y el hombre también. Y ahí ambos se sintieron inmediatamente desnudos, en el siguiente sentido de que ya no existía esa rectitud frente a Dios. Claro. Y decir los taparrabos y todo. Pero la segunda parte bonita. Salió, dice, en la tarde a tomar el aire del paraíso, de los árboles del paraíso Dios. Y no encontraban. Lo llamó y no le contestó. Y de repente lo encuentra y dice, bueno, mira, ¿y por qué te has escondido? Y el hombre comenzó con una chuecura. Pues. Le dijo, mira, le dijo que resulta que estaba desnudo y temía encontrar. Y Dios le dijo entonces, ¿quién te dijo que era pecado estar desnudo? Que estaba mal estar desnudo. ¿Quién te lo dijo? Entonces, ¿qué dijo? El Adán sigue con la chuecura. Mira, le dijo, la mujer que tú me diste, pues esta me dio de comer y yo comí. Bien chueco, bien chueco. En realidad. Y ustedes saben que cuando se cometen estos, los pecados mutuos, se echan la culpa unos a otros. Entonces Dios le dice, ¿y por qué lo hiciste? La serpiente me engañó y comí. Así es. Ahí ese mismo. Y además hay una cosa, cuando uno peca, cuando Adán se esconde, cuando alguien le hace una chanchada a un amigo, y al día siguiente se encuentra en la calle ahumada con él, uno trata de no saludarlo, y se esconde ahí. Oye, pero ¿por qué no me saludas? No, es que estaba mirando los precios de estos artículos aquí en esta vitrina. Usted, típico. O sea, la psicología del pecado está descrita en la primera página de la Biblia. En los primeros padres. Exactamente. Pero después, a la larga, vienen una serie de cosas a lo largo de los tiempos, y hay mayores influencias, por lo demás, de parte del diablo. Por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, que al diablo le gustan mucho. Muchas veces siempre la gente ha tenido esa ansia de saber del más allá. Es una cosa que ha tenido siempre. Por eso vamos a hablar del más allá, profesor, pero le quiero hacer dos preguntas antes. Sí, una, si es que efectivamente usted cree que la serpiente del paraíso es a quien hoy día llamamos Lucifer. Si son la misma entidad, que también hay debate ahí. La primera pregunta. Entidad. Y la segunda, siempre ha habido un gran debate que ha cruzado concilios, etcétera, si es que efectivamente Lucifer está a las órdenes del Creador, a las órdenes de Dios Padre, o efectivamente es el enemigo de Dios Padre, al mismo, por decirlo así, como dos luchadores en un ring. ¿Cuál es su posición? Claro. ¿Era la serpiente Lucifer? Y si Lucifer exactamente. está sojuzgado por Dios o es independiente de Dios. Mire el nombre lindo que tenía como ángel. Lucifer, lucero de la mañana. Era muy lindo. Bueno, y que se transformó en Satanás, como diríamos nosotros. Pues es la misma persona. Además, hay varios diablos. Está Belcebú, está. Hay varios más. Mejor, no lo nombremos mejor. Varios nombres. Pero ahí el problema que pasa es que él es rebelde frente a Dios.
pero hay algo misterioso. ¿Por qué el diablo se separó de Dios? Tiene que haber una razón. Claro. Y en realidad, ¿qué razón puede ser? Era perfecto casi. Pero ¿por qué pecó? Quería hacerse como Dios, pedía la gracia. No estaba confirmado la gracia, no tiene la gracia. Pero ¿qué pasó? Lo que pasó fue lo siguiente. Dios, en su infinita sabiduría, le reveló a los ángeles que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, asumiría la naturaleza humana, se haría hombre. Y esto provocó una verdadera indignación en el diablo y todos sus secuaces. Que cómo era posible eso no lo aceptaban, porque la naturaleza humana es inferior a la naturaleza angélica. ¿Y por qué no se hace ángel, sino que se hizo hombre, o se iba a ser hombre? Y eso no lo aceptaron jamás. Y ahí es donde se revelaron exactamente como diciendo esto. Por eso es que nos tienen un odio parido a nosotros. Perfecto. En el fondo, básicamente sería por la encarnación en el Hijo, claro, que este ángel habría hecho, pero ¿cómo? O sea, siendo nosotros criaturas más perfectas. Más perfectas, no se hace ángel. No se hace ángel, sino que se hace hombre. Claro. Que es una criatura inferior. ¿Y eso calza con el non serviam? ¿Con el no serviré? Exacto, no serviré. Y no sirvió más a Dios. Y se fueron a los avernos allá. Ahora, el problema es que también la enemiga mortal es la Virgen. Porque ¿de quién nació el Hijo de Dios? Nació la Virgen. Así es. Y usted sabe que hay un caso, cardenal Cayetano, cardenal del siglo XVI dominicano, decía que por su maternidad divina, la Virgen penetró el misterio más insondable que es el de la Trinidad, como hija predilecta del Padre, madre del Hijo Divino y esposa del Espíritu Santo. Entonces, como esposa del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo desposó para cubrir con su sombra a una mujer que por muy santa que era un ser humano, que es la Virgen María. Y allí se encarnó el Verbo y asumió la naturaleza humana. Ahora bien, entonces profesor, eso no lo toleraron. Tanto es, perfecto. usted sabe que cuando Cristo fue al desierto, el diablo lo tentó. ¿Por qué? Porque no sabía si él era o no era el Mesías. Tenía dudas. Y por eso que Cristo, las 3 contestaciones que le dio fueron ambiguas todas. Dígamelo. Claro, efectivamente. No, le iba a preguntar, a ver, tenemos a esta Virgen María, es un tema que yo he hablado aquí antes, tenemos a esta Virgen María que es una adolescente palestina de 15 años, virgen. La pregunta es la siguiente, profesor. Dentro de los testamentos, la Virgen María tiene un rol muy secundario, muy secundario. Y sin embargo, curiosamente, desde el año 1500, 1600 y con mayor fuerza ya en el siglo XVIII, XIX, XX, de pronto esta señora se convierte en Fátima, se convierte en la Salet, se convierte en unas apariciones espectaculares donde aparece vestida con las galas de una reina medieval. Usted, profesor, ¿cuál es su opinión respecto a las apariciones de la Virgen? ¿Es la Virgen que se aparece, esta misma quinceañera de la Biblia? O puede ser de manera también. El problema que pasa es lo siguiente. Ahora, en cuanto a la vestimenta, eso de acuerdo con la época, eso es muy importante. Aquí y las coronas, a veces corona y a veces no corona. Por lo demás, las coronas se las dan después a la imagen. Mire. En el caso de la Virgen, pasa lo siguiente. La importancia de la Virgen, yo voy a señalarle solamente un caso. ¿Por qué la Virgen, o sea, se recuerda usted las bodas de Caná? Sí. Usted sabe que la Virgen habla muy poco en la Sagrada Escritura. Por eso le digo que tiene un rol muy secundario. Muy secundario, pareciera. O sea, pareciera muy secundario. El primero fue el gran momento. El primero cuando le dijo que sí al Arcángel Gabriel. Eso, el Magnificat, yo creo que el Magnificat. El gran momento de la Virgen. Y enseguida, el otro momento, cuando el Señor estaba a los 12 años discutiendo con los doctores de la ley. Pero el más importante es la boda de Caná. Que llegó, ella fue
que se dio cuenta que había terminado el vino y que el problema va a ser, ustedes saben que la fiesta de Caná, fíjense que existió el Señor con todos sus apóstoles, asistió la Virgen, asistió Pedro Sánchez, y llegó a la fiesta esa, creo que duró como 3 o 4 días. Se acabó el vino. Entonces ella se dio cuenta y le dice a su hijo, le dijo, se ha terminado el vino. Entonces, ¿quién le contesta a Cristo? Más o menos duro. Bueno, total, mujer, ¿quién nos va a ti y a mí si aún no ha llegado mi hora? Una contestación dura. Y aquí vale la importancia del valimiento de la Virgen. No habló más con su hijo. Llamó al mayordomo y dijo, hagan lo que él les indique. Así y Jesús se paró y transformó el agua en vino. Ahora Bueno, o sea, el poder de la Virgen frente a su hijo, ese valimiento que tiene, es lo que ha permitido que uno muchas veces recurra a la Virgen precisamente como una manera de acercarse también a su hijo. O sea no en el carácter terror. Es hermoso lo que usted dice, pero en el fondo me además está diciendo... viene el otro caso, estaba la madre que en la cruz estaba presente, importantísimo. Y finalmente, el caso más excepcional es el día Pentecostés. Fíjense que Pentecostés, cuando realmente baja el Espíritu Santo, ilumina a los apóstoles, que se transforman verdaderamente en apóstoles, sabios y valientes, porque eran ignorantes y cobardes, sabios y valientes. Pentecostés, 50 días después del domingo de resurrección. ¿Quién estaba presidiendo la reunión? La Virgen María. ¿Ve usted? Curiosamente, la Virgen presidía, porque antiguamente no aparece mucho que la Virgen hubieran dado detrás de su hijo en las peregrinaciones que realizaba, pero en esos momentos asiagos, sobre todo el de Pentecostés, en que la Virgen preside la reunión del cenáculo de los apóstoles. Y ahí entonces, eso es muy importante. O sea que ahí entrega precisamente, y además también la palabra al entregarle a San Juan, prácticamente San Juan nos representa a todos nosotros también. Mire, entonces, aquí está el fundamento de la mariología que diríamos nosotros. Ahora, esto ya desde muy antiguo, incluso se sostiene que hay del siglo I un retrato de la Virgen hecho por el evangelista San Lucas. Además también fue a vivir con San Juan a Éfeso, donde vivía San Juan. Y no se sabe bien si murió en Éfeso o murió en Jerusalén. Claro. Y además hay otra cosa. Su perfección, ella estaba exenta del momento de su propia concepción, pues se llama la Inmaculada Concepción, del pecado original. Por lo tanto, Claro. porque su hijo la asoció a su obra redentora. Claro que grado subordinado al suyo. No es redentora en igualdad de condiciones. Pero pasa lo siguiente, que la Virgen pasó a estar por sobre los santos y los ángeles, sobre los querubines. Pero aquí hay una cosa, no se adora a la Virgen, solo a Dios se adora. Se adora a Dios y se adora también que el culto de la tría y se adora también la humanidad de Jesucristo. Pero a la Virgen se le venera. También, el tema de... a la Virgen se le venera solamente, pero se le venera por... la veneración de los santos se llama dulía, y la Virgen hiperdulía, o sea, por sobre los santos, pero en la línea de los santos. Eso es una cosa que hay que dejar siempre establecido, porque muchas veces creen de que a veces que se adora a la Virgen. No. Además, la Virgen sabe que no es diosa, o sea, en ese aspecto. Además, está que la Virgen entonces siempre la ha considerado desde el primer momento, cuando se funda la Iglesia, que es en Pentecostés, fue constituida como madre de la Iglesia. Ahí aparece su maternidad extendida a todos nosotros. Perfecto. Esto es muy importante. Ahora bien, ojo, en el tema de las bodas de Caná, ¿sí? Hay un dejo de molestia, sin embargo, de Jesús cuando le dice, mujer, aún no ha llegado mi hora. ¿Quién nos va a ti y a mí si todavía no ha llegado mi hora? Claro. O sea, Dios te dé como diciendo, mira, este asunto no me incumbe. Entonces ella hace valer su valimento. Ya no habla más con él, sino que llama al mayordomo y le haga lo que él le dice. Y él se paró e hizo el milagro de la transformación del agua en vino. O sea, en el fondo esto es muy importante, ese diálogo, porque quiere decir que la Virgen se impuso, o sea que en el fondo ella tiene un gran poder frente a su hijo, que es una cosa sumamente importante.
Por ¿Qué eso apariciones nosotros los de que la somos Virgen? pecadores Ujú. decimos siempre que la Virgen es refugio a los pecadores. Perfecto. Refugio a los pecadores, o sea, en el fondo, eso es muy importante. Ahora, las diversas vírgenes que llamamos nosotros son advocaciones, son Sí, advocaciones de la Virgen. que generalmente tienen como origen alguna aparición o Claro, algún fenómeno por natural ejemplo, incluso. la más importante es el culto a la maternidad divina, que lo representamos nosotros por la Virgen del Rosario, quien Perfecto. entregó el rezo del Rosario a Santo Domingo Guzmán, el fundador de la Orden de Predicadores. Está también la Virgen del Carmen, que le Claro. apareció a San Simón Stock, y tenemos el escapulario. Está Y que tiene también, relación con el Cerro del Carmelo también. exactamente, que Efectivamente. los discípulos del profeta Elías hicieron vida de ermitaño durante muchos años ahí. Mm. En el Antiguo Testamento incluso. Está la Virgen, el culto de la Inmaculada Concepción, que está principalmente ligado a los franciscanos. La Virgen de la Merced. O sea, hay una diversidad. Las advocaciones, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima. Ahora, el problema está que las apariciones, por ejemplo, que ha aprobado la Iglesia son pocas. Porque Eso le usted iba a sabe que hasta el preguntar, día, en este momento eso le iba a deben haber preguntar, más de profesor. en este momento deben haber más de 100 pseudo apariciones de la Virgen en la época actual. Claro, Porque yo produciéndose recibo, incluso ahora. sí, Pero, yo recibo de algunas personas que me cuentan que hay Virgen acá, que apareció acá, que apareció allá. No, la iglesia la última vez que ha reconocido es Fátima. Y los milagros de Lourdes, pero usted sabe que los milagros son cada 20 años. usted me dice que Están los la de Yugoslavia investigación que también hacen, están en veremos nomás. están las investigaciones que hace la iglesia, están intervienen con todo tipo de químicos, de médicos y todo, que proclamar un milagro en Lourdes es muy difícil. Así, es difícil como probar los milagros de los santos también. Claro, Así que efectivamente. por eso hay personas, por ejemplo, de que pasan siendo beatos siempre y nunca casi pasan de Semana Santa, pasan a ser santas. Entonces ahora hay misterios que rodean esto. Jesús le prometió que asistiría a su iglesia hasta el fin de los tiempos. Pero la iglesia peregrina y también sus militantes, de Capitán Apache, del Papa hasta nosotros, somos pecadores también. Sí, pues. Somos pecadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que a veces ha habido grandes crisis por el pecado. Uno de los grandes pecados que se comete muchas veces es la afición a la riqueza, pues. Han ocurrido. Además, papas que eran tanto cargados a la ternura. O sea, pero aquí estamos con cosas. Había algunos bastante picados a la araña, como el Papa Borgia. Supuesto. Pero... Y el Papa Inocencio Chivo tuvo 8 hijos. Borgia tuvo varios. Y es curioso. Usted sabe que un nieto de Borgia, o un nieto o bisnieto de él, fue nada menos que San Francisco de Borja, pues el tercer superior general de los jesuitas, pues. O sea, en el fondo Borja sería una derivación o un... Claro, porque el apellido español Borja y en italiano se decía Borgia, exactamente. Y además hay otra cosa, pero Borgia, como papa, no cometió ningún error. Ahora bien, profe, él responderá de Dios de sus ternuras. Profe, yo creo que hay dos grandes papas que la gente puede reconocer, papas recientes, modernos, etcétera, que para mí son al menos polémicos. Pío IX. Pío IX es el que dicta la famosa infalibilidad del Papa. ¿Cuál es su opinión de la infalibilidad del Papa? Yo se lo voy a decir inmediatamente. Pero previamente le voy a decir una cosa. Pablo III, Farnesio, Papa Borgia lo nombró cardenal a los 16 años, a petición de su amante Julia Farnesio. ¡Wow! Y el tipo se dedicó al carrete durante 40 años, hasta que ya, como a los 60 y tantos, lo eligen papa. Gran papa. Como con Concilio Trento, aprobó los estatutos de la Compañía de Jesús, una serie y varias bulas en favor de nosotros, los aborígenes de aquí de América. Porque siempre los papas protegían a nosotros, a los aborígenes, y la iglesia igual. Por eso había siempre problemas con la iglesia, con algunos funcionarios, porque trataban mal a los indios. Ahora fíjese de que en este caso, ¿pero de quién se rodeó? De San Carlos Borromeo, de San Bernardino, de Felipe Neri. 6 o 7 santos eran sus asesores. Entonces, en el fondo, hacían las cosas. Ahora, respecto, por ejemplo, que me dice usted, de Papa posterior, Pío IX. Pío IX.
Genio y figura, ¿eh? Estuvo en Chile. Estuvo en Chile siendo canónigo el año 1924 por ahí. Ujú. Y le gustaba mucho a él el charquicán. Por eso cuando llegaban chilenos allá decían latín beati chilene que manducan Charquicanem. charquicanem, exacto. Le encantaba. Él comía de vez en cuando charquicanem. Pío Nono fue elegido relativamente joven, papa a los 46 años, y murió a los 86 años. Tuvo 34 años Sí, papa. creo que junto con Juan Pablo II debe ser uno de los papados más largos que se recuerde. Uno de los más largos. Ujú. No, Juan Pablo ocupa el cuarto lugar. Hay otro que fueron, uno que fue, Juan Pablo no alcanzó a cumplir 27. Hay un papa con 28 años, otro con 27. Y San Pedro, que está a unos 30, y Pío Nono. El Así problema de es. Pío Nono fue muy importante, porque en realidad, ¿cómo le podría decir yo? Él tuvo un problema, usted sabe, que lo eligen papa al poco tiempo. Ujú. Los liberales italianos le hicieron una revolución en los estados pontificios. O sea, y en el lo fondo destronaron. le toca toda esta época de la independencia italiana, Garibaldi, etcétera. Exactamente. Ujú. Y lo destronan el año 48-49. Y él fue a Gaeta. Y después volvió. Ujú. Y lo más extraordinario es que Chile tenía acreditado como embajador ante el Papa a don Ramón Irarrázaval. Ujú. Y su secretario se llamaba don Felipe Herrera. Mire el nombre, Felipe Herrera Aguirre. Era igual que el Felipe Herrera que conoce usted. Bien. Y los dos acompañaron al Papa Gaeta. Y después volvieron. Y don Ramón Irarrázaval y don Felipe Herrera se dedicaron también a pasarlo bien durante 2 o 3 años. Y don Felipe Herrera, que tenía 25 años, murió de un ataque al páncreas. Y usted sabe que está enterrado en Roma, en la iglesia de Santa María en Vía Lata. Mire, Y ahí está precisamente, hay una placa donde está la sepultura de don Felipe Herrera Aguirre. Algo que vea usted esa curiosidad. Pío Nono, bueno, es el autor del sílabo, y además le tocaba, pero yo le decir cosas, por ejemplo, tenía gran avanzada tiene social. toda la razón, profe. Él es autor del famoso Syllabus Errorum, que Exactamente. es básicamente, a ver, ¿para qué estamos con cosas? Es sinónimo de la censura dentro de la iglesia, o por lo menos de la revisión. No, aquí no cualquiera puede publicar un texto hablando de Jesús, hablando de la Virgen, hablando de los santos. Claro. Esto tiene que pasar por el Syllabus Errorum. Exactamente. Primera Y cosa. además otra cosa, en el fondo condena los movimientos republicanos también. Claro, pues. O sea, en el fondo Eso es. condena cualquier tipo de Pero veamos, democracia representativa, en el fondo. claro, pero veamos esta cosa, cierto detalle. Durante su pontificado se produjo por una sequía una gran hambruna en los estados pontificios, que era donde gobernaba el Papa. Y el Papa dio orden de confiscar, no expropiar, confiscar el trigo de todos los graneros en los estados pontificios. Y llegaron los soldados, aunque se opusieran los dueños, y si se oponían los dueños, lo metían preso. Y confiscó todo el trigo, sin pagarle un centavo a los agricultores. Fíjese, no alegaban nada de bien derecho a propiedad ni cosas por el estilo. Para que vea usted cómo en esa época, ¿por qué dijo? Hay que alimentar al pueblo. Y yo Claro. tengo la obligación de procurar que se alimente. Y necesitan el pan. Pues Pío no, usted. Ujú. Exacto, por eso tienen los papas estos en el orden humano, tienen luces y tienen sombras también. Ahora, el Concilio Vaticano I, el 70, él fue el que aprobó la infalibilidad del Papa y el Papa lo aprobó. Perfecto. Pero de hecho ya era infalible. Lo mismo que el dogma de la Inmaculada Concepción. Que también De ha sido hecho, ya muy se creía. polémico. Pero ya se creía ya, antiguo, y la Asunción igual, se creía, porque estos dogmas se proclaman cuando ya el pueblo, si todo aflora del pueblo, lo mismo que los santos no es una imposición que al Papa vivir no, el pueblo empieza a venerar. Ve usted, voy a poner un ejemplo aquí en Chile, la Juanita Fernández Solar, la Teresita Los Andes. ¿Sabe usted que ella estuvo 11 meses en Los Andes? No la conocía nadie, al menos asistieron más de 5.000 personas a su funerario. Misteriosamente. Y ahí uno notó inmediatamente. Los santos aparecen desde la base, caso el Padre Hurtado y muchos otros. Y lentamente entonces la iglesia empieza a través de varias etapas, que se le declara siervo de Dios,
le declara posteriormente beato y finalmente santo. Y ahí entonces es eso, o sea, la importancia, y yo le voy a poner por qué. Usted sabe que en el siglo XIV, en la mitad del siglo XIV, más o menos un poco antes, el Papa se fue a vivir a la ciudad francesa de Aviñón. Así es. Invitado por el rey Felipe el Hermoso. Bueno, ¿y qué pasó? Abandonó Su sede en Roma. su sede donde él es el obispo, o sea, la sede de Roma. La abandonó. Y la gente dijo que abandonó a su esposa, el Papa. Se fue. Esto provocó un terremoto que hubo en esa época en Roma, donde destruyó casi la mitad del Coliseo, como hasta ahora, fue un terremoto grande. Y además también por esa misma época se produjo la famosa peste negra. Usted me está diciendo que es probable que por este cambio de sede hayan ocurrido estos fenómenos. No, lo atribuyeron mucho a eso. Usted sabe que la gente terremoto que tira una parte del Coliseo abajo y la peste, claro, y la aparición de la peste negra. Y eso lo atribuyen a eso. No, puede que haya sido otra la causa. Por lo menos la causa creo que fue la rata, pero de todas maneras. Y eso todo, usted sabe que murió más del 50% de la población de Europa. Europa no se recuperó la misma proporción hasta 300 años más tarde, en el siglo XVII, fíjese. Recién alcanzó a tener la misma cantidad de habitantes que al principio del siglo XIV. Además, otra cosa, aquí viene lo importante. ¿Cómo se trajo al Papa a Roma? ¿Quiénes fueron? Los cardenales no, porque lo pasaban bastante bien en Aviñón. Los grandes príncipes de la iglesia tampoco. Fueron los santos. Los pobres y sobre todo las mujeres. Santa Coletta, Santa Brígida de Suecia, Santa Catalina de Siena, todos estos santas, realmente Santa Catalina, usted sabe que se le enfrentaba a los cardenales y al Papa, y le exigía que tenía que volver a Roma, que no podía seguir viuda de la iglesia, y consiguió que volvieran a Roma. Para que vea usted la importancia que a lo largo de la historia de la iglesia, lo que nadie reconoció, que han tenido las mujeres. En el siglo XVI, la gran reformadora fue Santa Teresa de Jesús dentro de la iglesia. Por supuesto. Y a lo largo, hablar también del aporte cultural de Santa Teresa, qué sé yo, a ver, estamos enorme. hablando... Claro. Es enorme, por eso mismo. Y los pobres. Nunca los grandes magnates, ni siquiera los nobles. No se olvide usted que cuando se produjo la reforma, los nobles se fueron en favor del luteranismo, porque como todos los obispos y vivían en Roma y se llevaban los diezmos a Roma para la cruzada, pero en lugar de hacer la cruzada, construyeron la Basílica San Pedro. ¿Usted? Ahora bien, profesor, debo decirle que hay algo que me inquieta, y es la absoluta ausencia de voz en este momento yo creo que no recuerdo otra crisis similar como la que ha provocado la pandemia, el COVID. Sí. Y primera vez en la historia le voy a confesar, querido profe, dos cosas: que veo una ausencia absoluta de liderazgo de parte del presidente de Estados Unidos, que generalmente es el que lidera esto a nivel mundial. En el caso de Trump lo hemos visto haciendo puras barradas. Y lo otro que me ha llamado la atención... Y lo mismo el brasileño más bueno le sigue los pasos. Claro, y más encima con Bolsonaro siguiéndole los pasos. Y lo otro que me llama la atención es el absoluto silencio de la iglesia, que en Chile lo podemos comprender quizá, por todos los últimos sucesos, pero en realidad a nivel mundial se echa de menos. Antes uno podía mirar a Roma y tener una luz de esperanza, qué sé yo, mirando a Pablo VI, mirando a Juan Pablo II, qué sé yo, a Juan XXIII. Pero ahora hay una ausencia absoluta. Uno efectivamente no sabe dónde encontrar una luz de esperanza. Y eso, yo no sé si usted lo interpreta como un signo de los tiempos. Fíjese que yo tengo la misma interpretación suya. Ajá. Y le voy a agregar algo más. No es que no hable. Lo que pasa es que no hay nadie casi que tenga interés en escucharla. Aquí en Chile hablamos.
pero nadie sabe de qué ha hablado. Es que ese es el tema. ¿Cuál es la voz de la 30, iglesia en 40 Chile? años atrás hablaba la iglesia Ujú. y todos los medios de comunicación estaban presentes cuando el secretario leía las conclusiones y salían todos los medios de comunicación, los diarios, la radio, televisión, todo. Ahora nada, absolutamente nada. Por ejemplo, hablaron respecto a la Araucanía hace cosas de 4 o 5 días atrás. Salió un parrafito chico, creo solo en el Mercurio nomás. Wow. Sí, ¿Ah? pues. Nadie, Nada más, nadie ni escucha en la la iglesia. televisión, en ninguna parte. No Ujú. importa. ¿Por qué? Porque ya nadie, ese es el problema de hoy. El problema de hoy es que no es problema de la iglesia, solo que la iglesia ha cometido sus pecaditos también, pues, o sea, supuesto. miembro de la iglesia. Pero ¿qué es Ujú. lo que ocurre? Que la gente en este momento no le interesa Dios. Yo le pongo un ejemplo. Lo que pasa es que, en el fondo, igual que el Pero- pecado de nuestro primer padre. Perdóneme, profesor, pero lo que usted me dice es sorprendente. No, A yo la le decía una cosa. iglesia no le interesa en este momento Dios. No, a la iglesia no, a la gente no le interesa Dios, por lo tanto no escucha a la iglesia. Ah, perfecto. No le Ya. interesa lo que dice la iglesia. Hay otras razones también que podemos analizarlas después. Pero ¿qué es lo que ocurre? Parecido a lo que ha pasado siempre en la historia. Cada vez que el hombre, de hecho, quiere hacerse Dios, vienen todas estas desgracias. Ujú. Entonces, por ejemplo, Dios nos dio la naturaleza para que fueran sus señores y además para que viviéramos con ella y nos alimentáramos y viviéramos de ella. Perfecto, pero no para que la depredáramos. Ya. Mm. Hay una cosa clara. ¿Ve usted cómo hemos destruido la naturaleza? ¿Sí o no? Absolutamente. Absolutamente. Hasta que un bichito como el coronavirus Ujú. nos tira a todos por las cuerdas. ¿Sí o no? Así es. Por lo tanto, para que vea usted y cómo prácticamente, porque yo me da risa cuando los pájaros, el otro día un águila se posó aquí en el parrón mío. Porque todos los pájaros, todos vuelven a su, ya se han adueñado de lo que tenían antes. En el fondo, esa es una cosa que tenemos que aprender con esta pandemia, porque no hay que olvidar nunca que Dios del mal saca bienes. Entre ellos, el aprender el respeto por la naturaleza. Yo no soy ecológico profundo, que creo que de que todo es la naturaleza y que nosotros poco menos que somos miembros de la naturaleza. En el fondo, yo creo que la naturaleza es una obra de Dios que nosotros tenemos que cuidar. Ahora bien, ahí ves, y además con toda la tecnología, la ciencia contemporánea, ha ensoberbecido a los hombres. Fíjese que usted a través de los medios de comunicación social, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de los correos electrónicos, usted está conectado con el mundo entero instantáneamente. Pero ¿qué pasa? Que siempre esa comunicación es virtual. Falta el tú y yo cercano. Por eso que cada día nosotros lo estamos recogiendo a una vida cada día más individual. Soy yo primero, yo segundo, yo tercero. Nos olvidamos que nosotros convivimos con los demás, no solamente vivimos con los demás, comunitariamente con ellos. Para algo tenemos el lenguaje, porque si no, no sería necesario tener el lenguaje. Entonces, en este momento ya cada uno tiene su pequeño grupo de amigos, pero ya prácticamente la demás gente es ajena. Es totalmente ajena. Uno puede vivir en un condominio en que vivan 20 o 30 familias, pueden pasar 40 años y no se conocen. Eso es verdad. Y no se interesan. Entonces, en el fondo, todo esto, y esto lo está demostrando este mundo actual. Por eso que en el mundo actual ya no hay cabida para Dios. No digo que sean contrarios, sino que no les interesa. Dios no está en la vida, sobre todo la gente joven. No está en la vida de ellos. Ahora Sobre bien, todo creen que sus realizaciones sí. más importantes son las económicas, que le vaya bien en la vida, que esto y que lo otro. Por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, con este 10%, se han comprado televisores, se han comprado todo. Y bueno, ¿y cuánto vamos a dejar para poder alimentarnos los próximos meses? Entonces, en el fondo, todo hay esa tendencia a creer que lo material es lo que le interesa al ser humano, olvidándosele que lo espiritual también es importante. Entonces, eso hay. Ahora, las crisis. Yo creo que la Iglesia Católica está en crisis por las razones que nosotros conocemos, por desgracia. Pero también está otra cosa, también pasa lo mismo. Usted sabe que en Alemania, por ejemplo, la Iglesia Luterana está en el suelo.
No, en por Dinamarca supuesto, o igual. sea, a ver. Y aquí, incluso aquí en Chile, yo no sabía que había varios pastores que estaban presos por abuso sexual igual que locura. Sí, No sabía eso, sí, yo lo sabía hace pocos días. Entonces, eso es efectivo, pero, o sea, pero esto ha sido devastador para todos. Eso quedó para todo. cae. Por eso es que la gente, y yo creo que incluso en general la juventud ha abandonado totalmente todo lo que signifique, y yo le digo de todas las clases sociales, todo lo que significa las religiones. Porque las religiones, hay una cosa, pues, siempre piden conductas. ¿Le dolió en lo personal, profesor, lo de Renato Poblete? ¿Para qué me dice lo de Renato Poblete? Yo hacía una genuflexión cuando pasaba Renato Poblete. Por eso le digo, porque Lo consideraba santo. muchos pensábamos eso, y fue para nosotros, fue un golpe duro, pues. Un golpe duro, exactamente. Un golpe duro. Como usted acaba de decir, usted pasaba a Renato Poblete, le hacía quizás hasta una pequeña reverencia. Exactamente, exactamente. Eso es lo que pasa. Y usted ve, pero afortunadamente, yo creo que la iglesia está tomando, le cuesta mucho, no es tan fácil el camino, porque está tomando la rienda del asunto hacia el futuro. Ahora, usted me pregunta mi opinión personal ahora. Por supuesto. Es la siguiente. Usted sabe que los sacerdotes pueden ser sacerdotes de parroquia, que se llaman los sacerdotes seculares, ¿no es cierto? Y los sacerdotes regulares, que son los frailes, son los miembros de las órdenes y congregaciones religiosas. En realidad, la diferencia está en que los griegos lo tienen muy bien hecho, que los curas seculares, antes de ser diáconos, se pueden casar. Se pueden casar y se les ordena sacerdote después y son sacerdotes casados. En cambio los religiosos no, porque la naturaleza del estado religioso es que sean célibes, es de la naturaleza. En cambio los curas seculares, en el rito latino, es un compromiso que contraen, pero no está dentro de la naturaleza del sacerdocio secular, o diocesano, como lo llaman. Entonces, ¿qué es lo que opino yo? Así como hay diáconos casados actualmente, debería pensarse en los lugares en que es necesario que haya sacerdotes que sean casados. Claro que tiene que casarse antes de ordenarse. Ya si los sacerdotes no pueden casarse, usted sabe que entre los griegos, si un sacerdote enviuda no puede casarse de nuevo. Como en los diáconos nuestros, usted sabe que estos diáconos que usted conoce, si enviudan no pueden casarse de nuevo. Y el caso yo admitiría que ciertas personas comprometidas, piadosas, de cierta madurez de edad y cierta independencia también respecto a sus familias y todo, que ya sus hijos sean grandes, podrían ordenarse sacerdotes. Y yo creo que a la larga eso va a ocurrir, porque el celibato absoluto como tenemos es solo correspondiente a la iglesia latina, que es la parte occidental. Sí, pues. Pero los católicos que son de rito oriental, esos que obedecen al Papa, hay sacerdotes casados. En Ucrania y los hay en los países árabes también. O sea que ahora, los obispos solo salen de los monjes porque tienen que ser célibes. Entonces ahora hay cosas muy curiosas. Usted sabe que la gente, yo lo vi en Grecia, se confiesan más con los monjes que con los otros curas. Porque dicen, no, pues el cura a lo mejor conversa con su señor estas cosas. Dicen, no. En cambio, el monje de la vaga, entonces porque yo vi que en parte donde había monjes, porque el monje, a diferencia del cura, arriba del sombrero tiene un velo hacia atrás, ¿ah? Y el secular no la tiene el velo, es tiene el gorro nomás. Y yo veía que en los lugares donde había monjes había cola de gente para confesar, pero en la iglesia donde los otros no se confesaba a nadie. Eso es una cosa. Ahora, otra cosa curiosa entre los griegos y los árabes, católicos y ortodoxos, usted sabe que tienen pocos hijos. ¿Y sabe usted por qué? Mire, no. Porque tienen un control natural del control de la sexualidad. ¿Ya? ¿Sabe usted por qué? Porque los sacerdotes no pueden tener relaciones con su señora desde la antevíspera anterior al día en que dicen misa. Dicen misa el día domingo. Eso es interesante. Ya el día viernes no tienen, de la noche del viernes ya no pueden tener relaciones con la señora. No cometen pecado si la tienen, pero lo dicen misa. Y además, en tiempo de cuaresma y en tiempo de adviento, tampoco pueden tener relaciones con la señora. Entonces, se reducen como prácticamente como más de 150, la mitad de los
provoca a veces que tengan pocos hijos. Ahora otros tienen más también. Y además, ahora, el problema que yo creo de que es difícil el caso de los sacerdotes casados, porque habría que ver por qué se estableció el celibato. Sí. El celibato no se estableció por razones muy piadosas, por razones prácticas, ya en el siglo IV ya. En primer lugar porque había sacerdotes que tenían más de una señora, ¿verdad? Y además otra cosa también, que se producían ciertos problemas. Actualmente, por ejemplo, si aceptamos que los sacerdotes se casen, mire, el problema es que, bueno, ¿y quién educa a los hijos? Me contaba una vez un sacerdote ortodoxo aquí en Chile, que él está desesperado en Chile, porque usted sabe cómo son los chilenos, pues. Ah, sí, Los pues. fieles los mantenían y le dijeron que no era justo que tuviera sus hijos en colegios tan caros que fueran a la escuela pública. Y yo le pregunto a usted, conociendo cómo somos nosotros los católicos, ¿estaríamos dispuestos a mantener la locura? Absolutamente. Ahora bien, profesor, esas cosas prácticas, sí. que me está quedando poco tiempo ya. Dígame nomás, A parece ver. que le he tomado mucho tiempo yo. Hubo, de hecho, hay un exorcista oficial por cada diócesis. Debería haberlo al menos. Debería haberlo por cada obispado, diócesis, etcétera. Debería haberlo, exactamente. Hubo uno argentino muy bueno que fue el exorcista oficial de la diócesis de Santiago. Soiza. ¡Ay! Yo no quería decir su nombre, vos, profe, porque... Pero el padre Soiza fue compañero mío en Buenos Aires. Muy buena persona y gran amigo. Claro. Ojo, eso muy poca gente lo sabe, porque... Sí, no, sí. Soiza... Hicimos una infidencia nosotros al decirlo. Sí, porque le iba a hacer una pregunta, pero ahora ya no se la voy a hacer. Pero bueno, el tema es que uno veía, por ejemplo, casos paranormales, veía de repente, qué sé yo, piroquinesia en tal casa, veía, qué sé yo, poltergeist en otra, y claro, uno veía que llegaba Soiza Piñeiro, llegaba con la Biblia, etcétera, ponía orden, rezaba un poquito, etcétera. Pero a uno no le decían que era el exorcista oficial de la iglesia de Santiago, po. Claro. Y no siempre hacía exorcismo tampoco, porque usted sabe que el exorcismo es la última... No, además, fase. O sea, es imposible pensar Ahora, ahí en el viene exorcista. el problema. Por ejemplo, hay ciertos casos de las investigaciones. Porque usted sabe que los demonios pueden infectar también los lugares. Los animales también. ¿Se acuerda de la piedra de chancho que me mandó unos malos espíritus del Señor y que se tiraron al mar de Galilea? Bueno, Sí, pues. y ahí entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Iglesia Católica, al menos, hace muchas investigaciones previas, Sí. consultando a médicos y todo. Ahora, ¿cuáles características, por ejemplo, que pueden haber de una presencia demoníaca? Por ejemplo, discordias en el hogar, pelea con los vecinos. Hay discordia, porque el diablo quiere decir que divide. Además, también ciertas características, por ejemplo, propias de la persona que eventualmente puede estar poseída. Y se hacen pruebas. Una de las grandes pruebas que hacen es la siguiente. Una persona se considera poseída, entonces llega el sacerdote y prueba lo siguiente. Usted sabe que el demonio, cuando le tiran agua bendita al cuerpo, se recoge. Sí, pues. Entonces, ¿qué pasa? Tiran agua sin bendecir y la persona se recoge al tiro. Quiere decir que ahí es falsa la posesión. Claro que nos exponemos también a que el diablo también es más inteligente que nosotros. A eso y por voy. supuesto, por eso son difíciles las pruebas. Eso era a eso apuntaba. Absolutamente. Sí, perdóneme. La mejor de toda la película es El Exorcismo, la de Linda Blair. Esa es la mejor película que he visto yo. Por supuesto, por supuesto. Esa es la mejor. Pero, y usted sabe los dogmas SOP, las consecuencias de la película. Efectivamente, o sea, se duplicaron, estalló el tema del exorcismo. Dos cameramen murieron de un ataque al corazón desenvolviendo esa provincia. La Linda Blair nunca más no filmó y se echó a perder y todo. La madre nunca más quiso meterse en nada, tampoco. No sé, hay una serie de cosas. Sí, a lo que voy, profe, tengo que hacerle esta pregunta. Porque, bueno, don Alfredo Soiza Piñeiro, en su momento también, yo creo, ¿usted cree que en el fondo el diablo atacó directamente por su parte más baja a Alfredo Soiza Piñeiro, que
Por eso no quería nombrarlo, porque usted me sacó el apellido. Sí. Pero no terminó muy bien también Alfredo Soisa. Mire, Alfredo Soise es muy buena persona. Lo sé, me imagino. En realidad, no juzguemos para no juzgar, para no ser juzgados nosotros. Ujú. Así que yo respeto y sigo repitiendo siempre y manteniendo mi amistad con él cuando lo veo y todo. No, me imagino, pero a lo que voy es, porque ¿cree que quizás eso lo convertía en una presa más deseada para el demonio? siempre. Por esa razón, usted sabe que los sacerdotes que hacen exorcismo se tienen que preparar mucho en penitencia, en ayuno, en rezos. ¿Por qué? Porque es muy poderoso el enemigo con el cual tiene que combatir. Así es. Por eso que todos estos sacerdotes a veces los cambian y todo, porque a veces no resisten mucho tiempo. Obvio. El problema está cuando flaquean en ese caso de que falta precisamente alguna preparación, cuando rutinizan un poco, y eso se debe a que son pocos. No, Yo y creo eso, que deberían de haber en sí. cada Dios en Santiago, el ideal sería que hubiera unos 10 o 12. Bueno, y eso también lo refleja muy bien la película El Exorcista. O sea, se ve a un sacerdote de espiritualidad preparada, como es el padre Merrin, Y el otro no. y el otro no, pues lo pilla este exorcismo en el peor momento de su vocación, pues. Exactamente. Y se repitió al final nomás. Efectivamente. Antes de morir. O sea, ofrenda su vida literalmente por la niña. Por supuesto. Y Merrin muere también ahí. Es una cosa terrible. No sé ese. Y además, ¿cómo se dieron cuenta? Nada más que porque pasaron al revés. Se equivocaron y pasaron al revés la palabra. Porque la palabra es de las mismas palabras normales, pero al revés. El mismo caso mío. Mi apellido es Cepeda. Y si es al revés es ADP. Nadie es capaz de hacer una conversación con las letras al revés de las palabras. Nadie es capaz. Solo el diablo es capaz nomás ahí, pues. Entonces, eso es una de las cosas de que pasa siempre, y ahí entonces hace que el demonio, hay una cosa, es astuto, es chueco, violento. Ahora, lo último que le voy a decir una cosa. Por favor. Hay que tener cuidado con los jóvenes cuando se les ocurre hacer las famosas ouijas, oiga. Ah, no, pues es terrible. Porque eso en realidad después terminan con asistencia psiquiátrica o profanando tumba o profanando iglesia. ¿Por qué? Porque abren portales y no se sabe quién entra. Y uno cree que entró la abuelita y uno si la voz es mi abuelita, los giros idiomáticos de mi abuelita, pero no es mi abuelita. Así es. Porque el diablo conocía a mi abuelita. Y después cuando se cierran los portales quedan adentro también algunas personas, algunos seres que son inconvenientes. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Y a mí nunca me afectaron los ouijas porque de niño chico hacíamos ouijas, pero a mí me entraba ataque de risa y me echaban para afuera. Así, ¿no? Profesor, se nos acabó el tiempo por hoy día, pero oiga, pucha, yo voy a estar a sus muy órdenes, agradable la usted, conversación. y además usted sabe interrogar muy bien, pues señor. Ah, gracias, favor que me hace. Yo recuerdo nuestros viejos tiempos, pues. Es que sabe que yo creo que a usted, yo siempre he dicho que lo desaprovechan como invitado porque al final le terminan preguntando puras tonteras y usted es un hombre que sabe. Pero yo feliz, yo lo voy a llamar, profe, mañana en algún momento del día y lo voy a dejar comprometido para otro día porque la gente me pide mucho. Yo le voy a pedir que me dé todo cómo se puede acceder a la... Yo mañana mismo le voy a enviar el programa. Eso es para yo transmitirle a algunas personas. Mira, aquí Cintia Vázquez me dice, César, por favor, dile que lo admiro mucho. Madeleine Grace me pide una segunda parte, etcétera. Así que lo voy a tener que dejar invitado para la próxima, pues, profe. No, pero no, cuando pueda nomás. No, sí lo sé. Oiga, y que fue interesante el último programa que tuvimos, ¿se acuerdan? En Hermandad. Oiga, sí, pues. Yo le echo harto de menos en Hermandad. Todos le echamos de menos, yo creo que todos los que participamos le extrañamos. Exactamente, no, sí fue muy interesante. Muy bien, mi querido profesor. Y un gusto saludarlo a usted, y estaremos, y no se le olvide mandarme la forma como entrar a ver el programa. Mañana sin falta lo llamo y le mando el programa. Perfecto. Ya pues. Ya. Muchas gracias. Cuídese, profesor, y como siempre un gusto hablar con usted. Y lo principal, igualmente, me alegro de saber que está bien de salud. Muchas gracias, ante pues. todo. Gracias, Felipe gracias Macías dice un abrazo enorme a mi abuelito, dice. Igualmente mío, pues. Muchas gracias.
Ya, Hasta bueno, Hugo, luego. que esté bien. Gracias. Estamos al habla. Gracias. ¡Wow! Tremendo invitado, Hugo Cepeda. Yo sé que muchos me van a decir, pucha, César, ¿por qué no le preguntaste esto, no le preguntaste esto otro? Es que primero me quería sacar yo como las preguntas que yo tenía ganas de hacerle a Hugo Cepeda. Creo que le saqué trote a don Hugo. Creo que le saqué trote teológicamente hablando. No la pregunta weona que le hacen siempre en el matinal. No, yo quería sacarle un trote teológico. Y creo que conversamos cosas teológicas muy profundas. Obviamente que mañana lo voy a llamar, le voy a decir que ustedes lo amaron, que ustedes lo adoraron. Marjorie Vilche, un abrazo, profe. Gran programa, dice la Rosario Márquez, grande profe, Gabriela Sánchez, se pasó Mauricio. Vamos a hacer una segunda parte, vamos a programar con él una segunda parte. Pero, ojo, que él mismo me lo dijo al final. Me dijo, eres muy zorro como interrogador. Así que mañana les voy a contar lo que él me dice, su retroalimentación, si es que le gustó el programa, si quiere volver a estar con nosotros. Yo sé que él está, entre comillas, semi retirado, pero le va a preguntar si quiere volver con nosotros. Gracias chicos por estar. Tengo que irme corriendo a Radio ADN 91.7 y nos vemos mañana nuevamente a las 11 en el Ley del Pueblo.